Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video del día de hoy, nuestro último video de esta trilogía de trastornos que estamos hablando. Y bueno, estos últimos son los trastornos de pensamiento como tal. Bueno, esta parte de trastornos del pensamiento es muy interesante y es la última de esta trilogía. Y vamos a empezar hablando qué es el pensamiento. Igual que el primer video, les daré un momento de reflexión para que piensen en esta pregunta. ¿Qué es el pensamiento? ¿Listos? ¿Ya tienen su respuesta? Bien. Comparémosla con lo que les voy a decir a continuación. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, es una capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. ¿Y un trastorno? ¿Qué será un trastorno? Piénsenlo. Ok. Un trastorno es un cambio o alteración en el orden que mantenían ciertas cosas o en el desarrollo normal de algo. ¿Ok? Bien, en este punto, los trastornos del contenido son las alteraciones que residen en el qué de lo que se piensa, como por ejemplo el tipo de valores, creencias o juicios en qué piensa nuestro paciente. Chon, 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 chon. Los trastornos formales del pensamiento son ese énfasis que recae en cómo se piensa. Por ejemplo, la velocidad a la hora de pensar, el orden de los pensamientos, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de alteraciones en este grupo son pobreza del habla, tangencialidad, incoherencias, ilogicidad, ecolalias y bloqueos. Los trastornos del contenido, juicios y creencias. Este punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque son ideas sobrevaloradas, es decir, son creencias socialmente aceptadas en cuanto a su contenido. Por ejemplo, creer en un Dios, pero anómalas por la importancia e intensidad con las que se mantienen, sobrepasando los límites de la razón. Un ejemplo clásico de idea sobrevalorada es la que aparece en las sectas, donde sus miembros son capaces de desligarse de sus familias, donar todas sus pertenencias o inclusive quitarse la vida. Las ideas obsesivas son pensamientos, imágenes e impulsos recurrentes, persistentes y absurdos de naturaleza egodistónica, no vividas como voluntarias, sino como ideas que invaden la conciencia. El ejemplo de esto son la necesidad de lavarse las manos casi de continuo, pues pueden esconder ideas obsesivas detrás. De hecho, la higiene suele ser otro tema recurrente en este tipo de ideas. Son los obsesivos compulsivos. Las preocupaciones o worry se caracteriza por ser una cadena de pensamientos e imágenes con carga afectiva negativa incontrolable y que representa un intento por solucionar un problema sobre el que no se conoce el resultado. Tenemos pensamientos automáticos negativos, los PAN. A diferencia de las preocupaciones o las ideas obsesivas, los PAN son percibidos por sus portadores como algo plausible o razonable, aunque no lo pueda parecer para el resto de personas. Suelen estar relacionadas con pensamientos negativos sobre uno mismo, una autorreferencia, no valgo la pena para nada, por ejemplo. Los pacientes con estos pensamientos no ponen a prueba la validez de estas ideas, son recurrentes, involuntarias y mentalmente intrusas, ya que aparecen sin el control de la persona. Tenemos también un pensamiento mágico. Esto se presenta mucho en las sociedades. ¿Por qué? ¿Qué es el pensamiento mágico? Son la carencia de que los propios pensamientos, palabras o acciones pueden provocar o provenir de algo, en abierta oposición a las leyes normales de la causalidad o la lógica, como por ejemplo algunas creencias populares y supersticiones. Un ejemplo muy claro, si paso por debajo de una escalera me van a pasar cosas malas, si un gato negro me pasa me va a pasar esto o aquello. Son algo generalmente un tabú. Tenemos también otra parte que son los delirios. Los delirios son creencias mentales firmemente por la persona que las posee, aportan malestares e interfieren en su vida. Las personas las aceptan sin ponerlas en duda
a pesar de que para los demás el conocer esta cuestión pues no existe. Las explicaciones que dicha persona aporta jurarán que estas creencias son como imposibles y hasta pueden ser juzgadas también como algo imposible, por lo que suelen ser extravagantes e implausibles. Además, el contenido suele ser autorreferencial, implicando así a la persona misma. La clasificación de los delirios tiene que ver según la procedencia de su aparición. Tenemos los primarios, que es el delirio que aparece sin más de repente, sin ningún acontecimiento desencadenante aparente. De repente lo sé que es así. Tenemos, por ejemplo, en este caso algunas modalidades, como es la atmósfera delirante, la intuición delirante, la percepción delirante y el recuerdo delirante. Tenemos también los secundarios. El secundario aparece como consecuencia de un acontecimiento real en el presente. El problema aquí reside en la explicación que la persona da para este acontecimiento. Por ejemplo, sé que Dios está enfadado conmigo porque hoy al salir de casa me ha caído y me he torcido un tobillo. Seguro que este es el primero de muchos castigos venideros que pasará por haber faltado a su palabra. Es algo general. Los delirios más destacables tenemos, por ejemplo, en este caso, algunos muy comunes. ¿Cuáles son estos comunes? Tenemos, por ejemplo, delirios de celos, Otelo, los de Otelo. Ejemplo, sé que me es infiel porque últimamente está más feliz cuando llega de trabajar. Los delirios de grandeza o de poder. Un ejemplo, Dios me ha enviado para salvar a mi pueblo de la autodestrucción. Los de persecución. Un ejemplo, hay una organización secreta que tiene pinchados mis teléfonos, me están siguiendo. Los erotomanía, un ejemplo de estos, estoy convencido de que George Clooney me ama en secreto, por ejemplo, o en este caso Megan Fox es mi admiradora. Los somáticos, un ejemplo, sé que muchas veces cuando hago algo incorrecto, mi corazón deja de palpitar como castigo, me voy a morir, por ejemplo. De pobreza o de ruina, en esta cuestión, dentro de poco voy a perder todo lo que tengo y me voy a arruinar. Los delirios bizarros o extravagantes, un ejemplo, los extraterrestres vienen todas las noches cuando estoy dormido y me introducen sondas para examinarme y así entender más cómo funciona la raza humana. Los de referencia. Ese tal Luis con el que trabajo me quiere fuera del proyecto y sé que hará todo lo posible para que me despidan. Los nihilistas o de negación, un ejemplo muy común, me he dado cuenta que no soy exitoso, de que ya estoy muerto. Estos son algunos ejemplos de los que más destacables que encontramos en esta parte. Y bueno, hay más, ¿verdad? Coméntenos aquí algunos de otros delirios que ustedes conozcan, por favor. Tenemos trastornos de la forma del pensamiento. Es un sinónimo de habla desorganizada. Los trastornos de la forma de pensamiento, en esta cuestión dicha, esta cuestión o propiamente dicha, influyen en enfermedades de la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Los más significativos incluyen pensamientos circunstanciales, pensamientos divagatorios, pensamientos incoherentes, ecolalias, hablar solos, pensamiento tangencial, disgregación, neologismos, bradipsiquia o fuga de ideas en este caso. Y bueno, tenemos también los pensamientos circunstanciales. Este tipo de pensamiento se usa en excesivos detalles para describir simples eventos. Se observa un abundante flujo de ideas relacionadas ellas entre sí, distanciándose del conocimiento que se desea transmitir, dando múltiples rodeos para lograrlo finalmente volver al tema. Es decir, le dan vueltas al asunto hasta que llegan al punto central. Hay un pensamiento divagatorio también aquí. ¿Cuál es este? Cuando hay escasez de contenidos y llenamos un discurso con vaguedades y rodeos. Es decir, lo que comúnmente conocemos en el contexto mexicano como echar choro. Es eso. Lo que casi no se nos da, ¿verdad? Y tenemos el pensamiento incoherente. Esta cuestión no guarda coherencia lógica, es un pensamiento ininteligible, es decir, no se puede entender,
y muy caótico. Falta una idea directriz global, pues no existe una conexión significativa lógica entre las diferentes palabras. Posee las características de la disegregación más la total incomprensibilidad. Tenemos aquí entonces un pensamiento disgregado. ¿Cuál es este? Bueno, este pierde su finalidad lógica porque la idea directriz carece de capacidad para mantener y condicionar el curso del pensamiento. Expresa trastornos graves de la psique, es decir, esquizofrenias y demencias en muchos casos. Las ecolalias, como yo les dije, es un trastorno del habla que se caracteriza por la repetición automática de últimas palabras o sílabas de otras personas. Este trastorno a menudo se produce en los niños y las personas con trastornos dentro del espectro del autismo. Uno de ellos muy comunes es el síndrome de Tourette y otras formas de discapacidades del desarrollo o condiciones psicopatológicas. El de Tourette, ¿cuál es este síndrome? Cuando están haciendo alguna actividad normal y de repente hacen sonidos involuntarios. Es decir, por ejemplo, yo podría estar explicando esta presentación o este podcast y de repente hacer un sonido de ¡wah! Y estar siguiendo hablando y ¡wah! Gritar. Eso sería el síndrome de Tourette. En este caso hay un pensamiento tangencial. ¿Cuál es este? Es un trastorno del pensamiento muy característico porque en el cual se observa que el flujo de ideas relacionadas entre ellas entre sí, están al margen del tema en cuestión, el cual queda nunca claramente definido ni se vuelve a retomar. Da la impresión al observador que el paciente evitará consciente o inconscientemente tocar el tema del que se aleja. Hay un neologismo también, son las palabras o expresiones de nueva creación en una lengua. Este caso ahorita les voy a decir un ejemplo muy común que tenemos ahorita. Los neologismos pueden surgir por composición o derivación como préstamo de otras lenguas o por pura intervención. El lenguaje científico y técnico utiliza gran cantidad de neologismos. Algunos son chatear, wifi, bitcoin, whatsappear, bloguero, tuitear, youtuber en este caso, blogger, podcast. Alguno, por ejemplo, también ahorita con esto de la pandemia, el término sanitizar o sanitizar el espacio, igual la Real Lengua Académica, la Real Lengua Española, de la Academia Española, no lo maneja así, no, es un término nuevo. Entonces también tiene que ver con esta parte de los neologismos. La bradipsiquia o bradisiquia, ¿qué es? Es un síntoma neurológico caracterizado por la lentitud psíquica mental del pensamiento y en este caso es síntoma común de enfermedades del sistema nervioso central como la enfermedad del Alzheimer, que ya sabemos que es el Alzheimer, creo que todos sabemos que es cuando se nos olvida algo. La fuga de ideas tiene que ver con un pensamiento o un pensamiento ideofugitivo, es decir, es un trastorno de la velocidad del pensamiento caracterizado por un flujo incesante de asociaciones, de modo tal que el pensamiento cambia de tema de manera constante y sin motivo o salta a otro contenido ante cualquier estímulo externo sin importar su relevancia. Es decir, se nos va la idea, se nos fue el avión, de forma general o de forma coloquial, vaya. El manejo en el aula de estas cuestiones es identificar el problema y dificultades de cada uno de estos trastornos del pensamiento, mejorando las habilidades de autorregulación y comunicación entre sus integrantes del grupo, previniendo la violencia y encontrando y promocionar estrategias adecuadas de métodos o para el método de enseñanza. Esto es la tarea fundamental del psicopedagogo, la regla de oro, tanto en estos trastornos de pensamiento, en los de conducta que vimos en el video pasado y en este caso también en los perceptivos motrices. ¿Cómo se maneja en el aula? Identifiquemos el problema y las dificultades, mejoremos las habilidades de autorregulación, comunicación, motricidad y todos estos aspectos, prevenir la violencia o el bullying o acoso escolar y encontrar y promocionar estrategias adecuadas de métodos o para el método de enseñanza de los docentes como tal. Ese es el papel fundamental del psicopedagogo en cada uno de estos puntos que hemos mencionado. Y bueno, hasta aquí dejaremos esta trilogía de trastornos. Ya vimos
de conducta, de pensamiento motriz, perceptivo motrices, que son los más comunes que podemos encontrar en este caso. Espero les haya gustado esta trilogía de videos. Regálenos un comentario aquí, alguna duda que tengan en esta parte, algún tema que también quisieran que trabajáramos o tocáramos en esta parte. El siguiente podcast, que se estrenará próximamente, hablaremos, por ejemplo, de lo que es la historia clínica, el tratamiento, los diagnósticos, toda esta parte muy más interesante de cada uno de estos trastornos. Espero les haya gustado, nos estamos viendo la próxima. Reciban un fuerte abrazo a la distancia y buenos días, buenas noches, lo que sea. Espero se encuentren muy bien. Nos vemos próximamente. Hasta luego.